Bueno, entonces, pues muchas Sí, gracias. ¿no? Porque Muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta charla muy informal sobre el concepto de sostenibilidad. Eh, y como les estaba contando, pues la idea es que eh, discutamos sobre este concepto y hablemos de por qué es un concepto tan controversial y también planteemos si es necesario o no seguir hablando de sostenibilidad. A mí me parece que sí, que deberíamos seguir hablando sobre este término, dándole más significados. Pero bueno, quería escuchar sus opiniones, pero antes de eso, quiero presentarlos. Tatiana Roa Bendaño ha sido coordinadora de Sensat Agua Viva, una ONG ambientalista de aquí en Colombia, pero vinculada con procesos en toda América Latina. Eh, Tatiana está haciendo su doctorado en la Universidad de Ámsterdam y también es jardinera, tiene un jardín bellísimo aquí en Bogotá. Y Cristian Camilo Verdugo es el director de una organización que se llama Pacto Planeta, que es una organización que se dedica a prestar asesorías a otras organizaciones o a emprendimientos que tienen como objetivo contribuir a la sostenibilidad. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí y quería empezar con esa pregunta. ¿Qué es para ustedes el concepto de sostenibilidad? No sé quién de los dos quiera empezar. a ver, Cristian, primero lo damos. Dale, Cristian. Bueno, gracias, profe, por el espacio. Em, sí, digamos que de partida, pues es un concepto hiperpolémico. Eh, Creo que igual primero también debo como contextualizar mi entendimiento de la sostenibilidad, em, pues en el marco de lo que hago y de lo que soy. Digamos que a mí me apasionan tres temas. Primero, los datos. Segundo, la creatividad. Y el tercero, la innovación social. Digamos, en ese ambiente me muevo y en ese ambiente pues doy mi apreciación, mi lectura de lo que significa el concepto. Y bueno, digamos, partiendo de ahí, eh, yo digamos que veo como que hay dos maneras de entenderlo. Una, desde la parte institucional, digamos, y discursiva también, de cómo se implementa y se usa el término, y otra desde lo que ya pienso que debería usarse. Entonces, desde la parte institucional y discursiva, pues sí, lo siento como un mecanismo, digamos, digamos del empresariado, del sistema económico también, que busca en principio validar también las prácticas empresariales, las dinámicas de mercado, y digamos en ese sentido pues es ampliamente discutible tanto su alcance como su forma y su fondo, digamos en cuanto al concepto de sostenibilidad. Ahora, desde la parte de cómo yo veo que pudiera ser una oportunidad para utilizarlo es un mecanismo que permita cuestionar desde diferentes esferas cómo va a ser el progreso económico, ambiental y social de la sociedad. Y digamos que me inclino por opinar y por, digamos, centrarme desde esa forma de verlo, como algo que no está 100% construido, que lo podemos cuestionar eh, desde también del contexto en el que vivimos cada uno. Adelante, Tati. Gracias, Cristian. Bueno, yo creo que este es un concepto que surge, digamos, en un momento por allá los 80, finales de los 80 y que coge mucha fuerza como en los años 90 a raíz de la cumbre de Río, digamos, y crea una gran expectativa en un sector importante del ambientalismo en el mundo. Nosotros mismos como Sensat, y ahí me quiero hacer como un paréntesis para referirme, Sensat es una organización ambientalista de 30 años de trabajo
Y ese concepto para nosotros en ese momento tuvo una gran, digamos, una gran acogida también como muchos otros ambientalistas. Tanto pues que nosotros en esa época nos fuimos a una región, a García Rovira, justamente donde vienen estas ruanas que tenemos hoy coincidencialmente Cecilia y yo, una zona de páramo, y había una discusión muy interesante. Ya en los 90 estamos discutiendo nosotros, por ejemplo, el tema de los páramos, que todavía no tenía tanta importancia en Colombia. Y dijimos, ¿cómo se construye una propuesta de sostenibilidad? Y en ese caminar nos dimos cuenta que quedábamos atrapados en una lógica que se distanciaba mucho de lo que buscábamos, de nuestras búsquedas, pero también de lo que es la gente en los territorios. O sea, empezamos a entender que es un concepto muy ligado a una forma de ver el mundo, a una forma de ver el mundo que desconoce, digamos, que este es un pluriverso y no un universo, digamos, una forma de ver el mundo que se imagina cómo tiene que ser, digamos, el mundo uniforme, ¿no? Y entendimos que el mundo es muy diverso, muy complejo, más complejo de lo que cree, de lo que uno se pueda imaginar, pero que también está ligado a crecimiento económico, o sea, no lo cuestiona como tal, sino que plantea cómo armoniza, digamos, lo ambiental con el crecimiento económico, que transforma, digamos, mucho el lenguaje, digamos, la naturaleza se vuelve medio ambiente, digamos, conceptos como el recurso, ¿no? No nos desprendemos de eso, seguimos ligados a esos conceptos que de alguna manera en territorio, en terreno con la gente, veíamos que hay una distancia enorme. Entonces, en esa medida, nosotros y nosotras en Sensá nos fuimos distanciando del concepto, de un concepto ligado también al concepto de desarrollo, que ha sido también fuertemente cuestionado en los últimos años, y es de esa manera que nos distanciamos, digamos, completamente. Nos acogemos mucho más como a esa crítica que ha hecho Arturo Escobar, bueno, tantos teóricos digamos que han tomado una distancia del concepto mismo de desarrollo, de sostenibilidad, de recurso, de todo lo que envuelven, digamos, esas políticas, lo vemos, digamos, en las negociaciones internacionales, como prima, digamos, esa noción que efectivamente, insisto, homogeneiza, digamos, las nociones del mundo. Entonces, sí, creo que es un concepto polémico, pero incluso creo que es un concepto que cada vez pierde más vigencia, o sea, que cada vez surgen muchas más nociones, porque también hay una disputa en el lenguaje, ¿no? Y creo que no es mínima, sino que es importante. Ujú. Bueno, ahí tenemos como dos visiones muy distintas, ¿no? De ese concepto de sostenibilidad, pero en esa tensión que hay y en esa cantidad de significados que se le han ido dando a lo largo de la historia, como nos dice Tati, desde los 80, desde que empezó a surgir esa preocupación de que la especie humana estaba causando o está causando un impacto muy grande en los ecosistemas y en el planeta entero. Eh, con todas esta cantidad de significados que se le han dado, siento que Tati nos propone que más bien deberíamos dejar de hablar tanto del concepto de sostenibilidad para hablar de otras cosas. Y por otro lado, Cristian nos dice, nosotros estamos en esa labor de proponer, de darle nuevos significados, de darle nuevos sentidos a la práctica de la sostenibilidad. Entonces, les plantearía yo esa pregunta, ¿debemos seguir hablando del concepto de sostenibilidad o debemos mejor abandonarlo y hablar de otras cosas? Bueno, pues también creo que me gusta, digamos, como lo plantea también Tatiana, que, digamos, partir como desde la crítica misma del concepto de una tendencia homogeneizadora de la sociedad. Y digamos que me gusta partir de ahí. Yo creo que
si respondiendo, digamos, concretamente a la pregunta, si deberíamos seguir hablando, sí, pero la forma es el método, ¿no? Y es desde la crítica. Es decir, a mí me parece y me gusta también que en estas conversaciones entremos de una vez desde la crítica, desde lo que no funciona y de pronto desde ahí poder encontrar alternativas de progreso, que en últimas es también como un debate del desarrollo, ¿no? Es encontrar también como, o sea, de hecho es un desafío eh, que escapa más allá, digamos, digamos, de las decisiones que se tomen sobre la naturaleza o sobre los seres humanos, es como se aborda incluso el sistema económico mundial, aborda, digamos, debates muchísimo más amplios. Tati. Bueno, yo creo que del concepto se va a seguir hablando, o sea, porque finalmente es un concepto desde la institucionalidad, ¿sí? Ya antes, recién en la primera intervención, Cristian explicaba en qué contexto se utiliza mucho en el sector empresarial, pues en toda lo que son negociaciones internacionales. Entonces, el concepto en esos ámbitos se va a estar discutiendo, pero si uno piensa, si uno toma la pregunta en el sentido estricto en el que tú lo presentabas, debemos seguir hablando. Yo creo que no, yo creo que el movimiento social ha hecho un esfuerzo en los últimos años más bien de construir sus propios conceptos, ¿sí? Y vemos cómo en los últimos años más bien la institucionalidad ha cooptado conceptos del movimiento social, conceptos, por ejemplo, como el de soberanía alimentaria, que construyó el movimiento Vía Campesina durante más de 2 décadas, es cooptado después por la FAO, y lo digo cooptado porque cambia el sentido, digamos, en el que se construye el concepto. Y en esa perspectiva, yo veo muy rico, digamos, los ejercicios de muchos pueblos hoy de asumir sus propios conceptos. El Ubuntu, por ejemplo, en África, el buen vivir o el summa causai en la América Andina, la vida sabrosa de los pueblos caribeños y del Pacífico, la selva viviente, los pueblos amazónicos, y así uno podría hablar de muchos otros conceptos que este libro que recién editamos aquí en Colombia, Sensat, con la Brother Toelen, muestra, digamos, todo ese maravilloso mundo pluriversal que hay, ¿no? Y justamente me parece que eso es lo rico, además, porque es lo rico también del lenguaje. O sea, cuando un pueblo pierde su lengua, pierde también parte de su forma de ver el mundo, ¿no? O sea, cuando un pueblo deja de nombrar como nombra, o sea, cuando me encanta ir, por ejemplo, a Paraguay y ver a la gente hablando en guaraní, y cuando le dicen a uno qué significa el cedro significa lo que aporta en la sociedad. Entonces, no es solamente una palabra, son ontologías, ¿no? Son formas de ver el mundo. Y yo creo que sí, vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando desde una perspectiva crítica, pero yo creo que el esfuerzo de los pueblos es, digamos, dar esa disputa por reclamar sus propias formas de ver el mundo y de expresarlas, ¿no? Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Bien, Rodrigo. gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué pena con ustedes. Tranquilo, bueno, siquiera te alcanzaste a conectar, entonces te pongo un poquito al día. Bueno, primero te presento. Rodrigo Botero es el director de una ONG que se llama Conservación y Desarrollo Sostenible, y pues Rodrigo tiene una experiencia súper amplia en los temas de conservación en la Amazonía y de deforestación en la Amazonía. Entonces, y pues como eres el director de esta ONG con este nombre, y estamos aquí en esta conversación sobre el concepto de sostenibilidad, entonces si quieres, Rodrigo, para que nos pongamos como al día, nos expresas cuál sería tu opinión sobre el concepto y si debemos seguir hablando de él o no. Vale. Pues primero que todo, Cecilia, yo te quiero contar que en lo personal me rompí la cabeza muchas veces con ese tema de la tal sostenibilidad. Yo, cuando todavía la neurona me funcionaba,
Lo único que dije que iba a estudiar en mi vida era una maestría en desarrollo sostenible. Y pues tal sería mi obsesión que mi tesis fue cómo entender e interpretar esa vaina del desarrollo sostenible en el marco de sistemas agrarios y ambientales. Obviamente me di más duro en la cabeza porque encontré que había tantas visiones y acepciones de sostenibilidad como, obviamente, personas, enfoques, culturas. Y básicamente lo que encontraba yo era, si bien hay un trasfondo en la búsqueda de una condición o un umbral que permita que haya una reproducción tanto social, cultural y ecosistémica, pues dependiendo también otra vez de las culturas, de los sistemas económicos, de las geografías, eso es visto en diferentes planos. Y yo decía, y cuando digo los planos, son planos espaciales, ¿sí? La sostenibilidad no se puede mirar en un solo plano, tiene que ser multiescalar. Y lo mismo los planos temporales, ¿sí? Digámoslo, la sostenibilidad tiene que ser medida de una manera tendencial y por lo tanto multitemporal, con análisis retrospectivos y prospectivos. Y dependiendo de esas escalas, tanto espaciales como temporales, pues las tendencias de sostenibilidad pueden decirnos algo en donde simplemente estemos viendo un lapso de tiempo en un momento, un lapso de tiempo en un espacio, pero no sea un todo. Lo que quiero decir es, hay muchísima subjetividad en la medición de la sostenibilidad, por cuanto precisamente ni espacial ni temporalmente estamos viendo un todo, sino fracciones. Y eso, digámoslo, debe ser siempre parte de lo que sea un principio, por lo menos objetivo, en lo que son las discusiones de sostenibilidad, es respecto a qué espacialidad, qué temporalidad. Y el otro elemento es frente a qué variables estamos hablando, porque entonces mucha gente entiende o adopta, asume sostenibilidad como un asunto meramente ambiental. Hay otros que sostenibilidad es meramente económica, otros es sostenibilidad meramente sociocultural. Nosotros creíamos que tendría que haber una integración de variables, tanto ambientales, económicas y socioculturales, que obviamente también, dependiendo de quién mida, pues va a determinar también variables, y eso lo hace bien diferente. Entonces, digamos lo que yo sí creo que es importante, es fundamental, mirar procesos de sostenibilidad entendidos como esa capacidad de la misma reproducción de los sistemas socioculturales y ambientales. Yo tengo una, digámoslo, experiencia puntual con eso. Yo creo que primero me ubico en el contexto colombiano. Es un contexto muy pobre, en donde nosotros tenemos, digámoslo, desde el planteamiento mismo del gobierno, una agencia que se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y digámoslo, cuando uno entra a profundidad a hacer el análisis técnico-jurídico de ese concepto de desarrollo sostenible, se empieza a dar cuenta de esa falencia misma, de que la entidad que tiene como propósito la proyección de un modelo de desarrollo sostenible realmente se queda muy corta. Yo no sé si es banalizado, seguramente que sí, en otros sectores. Aquí creo que hay pobreza conceptual y pobreza técnico-jurídica, porque además implica tocar temas que son muy sensibles, obviamente. O sea, en la medida en que no fuera banal, o la palabra no sé si es banal, si no fuera tan laxo, tan suave, pues evidentemente tendría que tocar temas estructurales. Y ahí es en donde creo que está el miedo. Y yo me voy a ir allí un poco al otro lado pues de la experiencia que tiene, por ejemplo, Cristian, o que lo que señalaba ahorita Tatiana. ¿Sí? Digámoslo, a mí me toca mucho el abordaje de lo que es la planificación territorial como un instrumento de sostenibilidad. Y ese es para mí, digámoslo, en términos secuenciales, probablemente uno de los pasos iniciales, fundamentales, en una concepción de desarrollo sostenible, en donde el territorio y la planificación económicas debe corresponderse a unas características ambientales y sociales y culturales del territorio, cosa que este país sistemáticamente se ha negado a abordar. Desde que el año 91, cuando tuvimos la Constitución y se declaró la necesidad de hacer una ley de ordenamiento territorial, es por esa razón, porque no hay una
voluntad política de adoptar un criterio de sostenibilidad que empieza por la zonificación ambiental de un territorio. Adaptarse a una condición, no, la condición es el territorio se adapta a una condición y una necesidad económica, y en esa seguimos, y seguimos peleando con la ganadería y con los hidrocarburos y con todo este poco de vainas. Una versión más light y una versión más reciente es algo que yo veo en lo que ustedes estaban señalando. Entonces, hoy, por ejemplo, en el sector empresarial, asimilar el concepto de sostenibilidad al de reciclaje es muy usual. O sea, es que nosotros reciclamos y somos sostenibles, o reusamos y somos... Entonces, ahora le meten reciclaje, reutilización, reusar, las 3 R's. Ahora economía naranja es casi que sinónimo de sostenibilidad, economía circular también. O sea, una cantidad de conceptos muy puntuales, básicamente procesos de eficiencia económica empresarial que están vendiendo y nos están poniendo el mote de sostenibilidad. De hecho, yo he visto, y es una tendencia no solo colombiana, porque lo he visto en varios países en Latinoamérica a nivel político, en sus ministerios de ambiente, y es ese famoso eslogan de producir conservando y conservar produciendo. Es decir, la transición de un elemento fundamental de la sostenibilidad que puede ser la conservación estricta, a la cual le tienen pánico en los sectores económicos. Y entonces ahora la tendencia es, no, venga, que es que la sostenibilidad nos permite hacer un uso sostenible. Y el uso sostenible es el camino, porque es un camino económico, ¿cierto? Lo otro es un pasivo. La conservación estricta es un pasivo. ¿Sí? Y un costo de madre para un país, y es una traba, y es todo lo que ellos dividen. ¿Cómo así que no se puede utilizar un recurso natural? Y un recurso, y si hay gente y culturas encima, pues se puede usar. Entonces, digamos lo que allí hay toda una tendencia a hacer esa, no tanto, insisto, no es banalización, es uno, el empobrecimiento y una transfiguración de un concepto de sostenibilidad a criterios económicos que permitan hacer simplemente procesos de eficiencia energética. Claro, ¿están asustados? Por supuesto. Por supuesto que están asustados porque hoy por hoy, en medio de todo lo que ha sucedido con el tema de cambio climático, informe de ICBES y toda esta vaina, y el informe del panel intergubernamental, todos los países grandes están diciendo, le voy a meter ahora más criterios entonces de sostenibilidad a los mecanismos de comercio. Y entonces sale el director de la NIF diciendo, no, pues es que ahora nos van a meter más criterios de sostenibilidad y nos toca adaptarnos. Ok, entonces, como siempre, digámoslo, hasta donde se pueda, van a resistirse efectivamente a incorporar criterios reales, integrales y profundos de sostenibilidad. Y van a ponerle diferentes apellidos. Pero pues me imagino que como todo en este mundo se moverá por las leyes del mercado, y cuando pongan un poco más de aranceles, multas o restricciones, ahí se tendrán que mover un poquito. Esa es un poco mi perspectiva. Mejor dicho, bueno, yo creo que con este panorama, yo creo que a mí me parece, pues después de escucharlos a todos, yo creo que sí es muy necesario seguir, por lo menos, si no es debatiendo, por lo menos chuzando y castigando ese concepto de sostenibilidad, cuestionándolo, poniéndolo contra la pared, eh, mejor dicho, criticándolo al máximo para que pues podamos encontrar nuevas rutas, ¿no? Nuevas salidas y significados, y como nos decía Tati, conceptos que sí nos ayuden a imaginarnos que otro futuro es posible, ¿no? Otra realidad es posible. No sé si alguien quiera hacer alguna reflexión final. Yo les agradezco un montón. Esto ha sido de verdad muy rico escucharlos a ustedes desde diferentes perspectivas, desde sus prácticas, el concepto, sus opiniones sobre este concepto tan complejo. Entonces, no sé si quieran hacer una breve reflexión de cierre. Tati, tienes el micrófono cerrado. Aquí me han tenido sin poderme mover porque está muy emocionante, pero tengo que hacer una vuelta. Muy chévere, muchas gracias de verdad, Ceci, por la invitación. A Rodrigo, un gusto volverlo a ver después de como 2 años sin verlo. Y a Cristian conocerlo, muy chévere estos espacios, y ojalá que nos volvamos a encontrar para seguir estas conversas. Así Gracias. sea, querida. Sí.
Bueno, Gracias, Gracias, Tati. profe, también. Gracias, Tatiana, Rodrigo. Un placer conocerles. Vale, Cristian, lo Bueno. mismo. Un abrazo para ustedes. Ceci, Muchas gracias. ok. gracias. Abrazos. Gracias a vos. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.